lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que es muy importante que tengamos en cuenta para, ya les dije y no me voy a cansar de repetir, ¿por qué tenemos que tener claro los elementos de lo que es violencia sexual para reconocerla? Ese es el principal objetivo, finalidad de este espacio también, ¿sí? Ahora, ¿qué formas o de qué maneras puede ser que la violencia sexual se vaya manifestando? Si nos ponemos a pensar solo en las definiciones, bueno, vamos a decir que el contacto físico antes del acto sexual, después del acto sexual, en el acto sexual, también vemos que la violencia sexual va más allá de lo físico y demás. Pero también nos vamos a apoyar en definiciones de los organismos internacionales. O sea, no es lo que Ana María Rojas quiere compartir con ustedes porque se le ocurre que lo averiguó, sino es porque está normatizado a nivel nacional y a nivel internacional. Y nos ocupa como personas de un determinado territorio reconocerlas y cumplirlas. Y si conocemos, sobre todo, denunciarlas, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud identifica varias formas de violencia también, más allá de las que vamos a ver que nuestra legislación identifica o reconoce como violencia sexual. Uso de grados variables de fuerza. Eso significa que cuando una persona es coaccionada, es obligada, es vulnerada en su determinación sexual, en su libertad sexual, pueden ahí aplicarse o reconocerse varios grados de el uso de la fuerza, varias maneras. Hay una infinidad de formas y lo más triste les puedo decir después de haber participado en algunos estudios que te muestran hechos de violencia, que estos últimos tiempos, esta última década, los niveles de agresividad para vulnerar derechos ya son mayores y más feos, más crueles, ¿sí? Si antes de pronto en violencia de género te pegaban con la mano, después te empezaban a pegar con un arma o con algún objeto y después ya utilizaban otros elementos, otras herramientas, más personas, mayor sadismo, mayor crueldad, mayor daño, ¿no? Y lo mismo ocurre en la vulneración a la libertad sexual, cuando hay violencia sexual, también, ¿no? En esta última década se ha podido ver formas más inhumanas y más crueles de vulnerar esta libertad sexual. Otra manera de lograr la violencia sexual que señala la Organización Mundial de la Salud también es la intimidación psicológica, ¿no? Manipulación de la manipulación de tu mente, eh, amenazas, y ahí vienen, ¿no? Las amenazas, viene la extorsión, de qué manera puedes acceder a permitir que alguien haga algo en tu cuerpo o haga algo en ti, porque ha habido este nivel de manipulación, no solo física, que es la fuerza, sino también el aspecto psicológico, ¿no? Las amenazas, la extorsión son elementos muy utilizados en temas del ejercicio de violencias. Sobre todo, bueno, en realidad en cualquier rango etario, pero estas son más duras, por así decirlas, cuando hablamos de niñas, niños, adolescentes, ¿sí? Otra forma del ejercicio de violencia sexual es el estado de inconsciencia, cuando una persona no está en pleno uso de las facultades mentales, es decir, hay un nivel de inconsciencia, sea producido por ebriedad, por drogas, por somníferos, por alguna incapacidad,
etcétera. El ejercicio de la violencia también es mayor y también es una causal o una agravante en esta forma de violencia sexual, ¿sí? El mecanismo para este ejercicio que acabamos de ver pueden ser varios factores. Y también hemos visto cómo podemos definir la violencia sexual. Pero es importante y aquí creo que voy a recordar con ustedes, porque les vuelvo a repetir, en el módulo 1 creo que ya lo han visto, no sé si de manera detallada, pero sí quisiera que lo veamos ahora para tener clara la figura, que muchas veces se confunden, ¿no? Los tipos de violencia, los términos, y nos vamos a apoyar, como les digo, en nuestra normativa, en lo que al diario usamos, y no solamente los o las abogadas en el ejercicio de la profesión. Hay un principio en el derecho que es que nadie puede alegar desconocimiento de la norma. ¿Y eso qué significa? Que todos los bolivianos y bolivianas se presume que conocemos las normas. Es decir, que no solo son herramientas de las y los abogados, sino que son herramientas, que son instrumentos de todos los bolivianos. Obviamente, en la realidad de los hechos, ni un abogado, por muchos estudios que tenga, conocería todas las leyes y normas de este país, mucho menos, digamos, aquellas personas que no están en el entorno normativo, ¿sí? Pero ese es el principio del derecho. Entonces, se supone que deberíamos siempre conocer las normas, todos, para saber si lo que hacemos o no hacemos constituyen violación o vulneración de derechos, de normas. La omisión también es una forma de vulnerar el derecho, el no hacer. Entonces es importante conocer, quizás entre alguno de ustedes salga algo de que, yo no soy abogada o abogado para conocer esto, y al final a grandes rasgos que yo sepa está bien. De pronto no, porque si yo voy a manejar esta temática de lo que es la violencia sexual, en el ejercicio de mi profesión, como es el periodismo, como es la comunicación, con mayor razón tengo que de pronto hablarlo con esa propiedad y ese detalle que te exige o que te otorga la normativa boliviana. Nuestra ley, a la que hacía referencia, la ley 348, es la ley específica en temas de violencia, ¿no? Hacia las mujeres, evidentemente dice su nombre. Sin embargo, el contenido de esta ley también te muestra que es una ley que protege a cualquier miembro de la familia. Y quizás ese ha sido una de las, de las razones por las cuales, o sea, no se ha dado a conocer esto, ¿no? Y ha surgido un movimiento, no sé si ustedes han escuchado, bueno, con seguridad que sí, hace un tiempo atrás de cuestionar a esta norma, ¿no? Y tacharla de o que es de anti hombres, ¿no? Una ley anti hombres, una ley discriminadora hacia el hombre. Y bueno, y que además que esta ley hace que gente inocente, hombres inocentes, carguen, ¿no? Temas sancionatorios, estén con detención preventiva, vulnerados en su prestigio y aparecen como violentadores, que las mujeres han dado un mal uso a la norma o a la ley y demás. Creo que todo eso pasa por la falta de información adecuada del contenido de la ley. Para empezar, no es una ley antihombres. Si nosotros revisamos el artículo 272 bis de la ley 348, vamos a encontrar que esta ley protege contra toda forma de violencia, no solamente a las mujeres, sino como la propia ley dice, a cualquier miembro de la familia.
¿no? Y ahí cuando hablamos cualquier miembro de la familia, puede ser mujer, puede ser varón, puede ser esposo, esposa, padre, madre, hermano, hermana, hija, hijo. Entonces, eh, es una normativa integral, amplia, de protección a todos los miembros de la familia cuando hay ejercicio de violencias, ¿sí? Esta norma también lo que ha hecho es reconocer o modificar o mejorar ciertas conductas para proteger a las personas víctimas de violencia, ¿sí? Y en el ámbito sexual, ¿sí? En el tema que ahora estamos analizando y compartiendo, ha hecho varias mejoras para poder proteger a las víctimas de violencia, que no solo son mujeres. Hay un alto nivel de víctimas de violencia sexual en niños, en adolescentes varones. Entonces, la ley 348 ha mejorado estos tipos penales. Y la ley 348, al mejorar, ha hecho que nuestro código penal, que es la norma que sanciona los delitos, recoja estos tipos penales. Y vamos a conocer un poco ese nivel de modificación y mejora que ha pasado, ¿sí? Empezamos con el delito de violación. El artículo 308 establece qué es la violación, ¿sí? ¿Por qué recalco mucho el término? Se suele confundir con violencia, mejor dicho, con abuso sexual, ¿sí? Violación es una forma de violencia sexual. Pero, ¿qué es la violación? ¿Por qué es importante conocerla? ¿Por qué es importante saber esto? La violación es el acceso carnal con persona de uno u otro sexo. Eso significa que la víctima puede ser mujer o puede ser hombre. Y ese acceso carnal puede ser empleando violencia física o intimidación, lo que hablábamos hace rato, con fuerza, con daño o con intimidación, manipulación mental, amenaza, extorsión. Entonces, ese acceso carnal puede venir de cualquier manera, ¿sí? Y ese acceso carnal puede ser penetración anal o vaginal. O, y esto es algo que la ley 348 ha incluido, o la introducción de objetos con fines libidinosos. Eso es importante saber porque muchas veces se piensa que el uso o empleo de objetos libidinosos o objetos, perdón, no tendría que ser violación. No, no, yo les digo, en el ejercicio de mi profesión he visto hechos de violencia, lo que hace ratito les decía, ¿no es cierto? Con tanta crueldad, tanto sadismo, que muchas mujeres víctimas de violación han sido penetradas o les han introducido botellas, tubos, fierros. Entonces, ese hecho, esa acción es violación, ¿no? La introducción de objetos con fines libidinosos. Hasta aquí estamos hablando de un hecho de violación a mujeres u hombres adultos mayores de 18 años. Y quien incurre en esta conducta puede tener una sanción de hasta 15 años de privación de libertad y un mínimo de 5 años. Ahí depende, estimados diplomantes, de la valoración que hagan las autoridades. No es lo mismo
que haya una introducción de, por decirles, el dedo de la mano del agresor a la víctima, que se le introduzca un fierro, por ejemplo, ¿sí? Las circunstancias, todo eso va a definir si ese agresor va a tener 5 años de privación de libertad, 6 años, 10 años, 12 años o 15 años. Si bajo las mismas circunstancias te dice este mismo delito, no mediare ni violencia física ni intimidación, pero si la víctima tiene una enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia o grave insuficiencia de la inteligencia o de alguna manera estuviere incapacitada para resistir, la pena se agrava hasta 20 años. Yo tuve un hecho de violación a una mujer que evidentemente no ha mediado ni violencia física ni intimidación. Sin embargo, se ha consumado el hecho porque esta mujer se encontraba en un estado grave de perturbación de la conciencia. ¿Cuál era ese estado grave de perturbación de la conciencia? Esta mujer estaba pasando por un duelo. Días antes murió su mamá. Y aprovechando esa situación, perturbación de la conciencia, el agresor consumó el hecho de violación. Por supuesto que en estrados judiciales, cuando tú tienes que probar esa circunstancia, porque todos los agresores siempre señalan que tenían el consentimiento, que ella estaba de acuerdo, que no le he golpeado, no le ha obligado, ella quería, estaba de acuerdo, sin embargo, logramos demostrar la perturbación de la conciencia. Su perturbación era es que estaba en un estado de duelo. Murió su mamá y esa situación fue aprovechada por el agresor, ¿sí? Entonces, ustedes dirán de pronto qué subjetivo es, ¿no? El asunto, qué subjetiva la situación, porque ¿cómo pruebas que esa situación te genera perturbación de la conciencia, ¿no? Justamente estos espacios nos permiten reflexionar estos hechos, ¿no? Muchas veces podemos decir que es subjetiva la situación, evidentemente, ¿no? Y más subjetivo se torna cuando hay personas en que sí entran en duelos profundos a niveles de perturbar la conciencia, pero otros seres no. Tienen un mejor manejo del duelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante un poco analizar y cuando trabajas con el enfoque de género, ver hasta dónde llega esto también, ¿sí? Entonces, cuando median estas circunstancias, enfermedad mental, perturbación de la conciencia, eh, inclusive insuficiencia de la inteligencia, de pronto eso es mucho más fácil de mostrar, ¿no? Donde hay un test mental, donde ya definen el nivel de inteligencia, enfermedad mental o no de la víctima, etcétera, ¿no? Pero hay otros que sí es más complicado, pero ya estamos nosotros dándonos cuenta de que sí hay este nivel de conductas, de hechos, que nos tienen que decir, bueno, ¿hubo o no hubo? Hay la posibilidad de que esa mujer haya estado perturbada en la conciencia. Y su agresor dice, no, jamás, ella quería, estaba de acuerdo, no la he violado, no la he forzado, no la he golpeado, no la he amenazado, nada. En fin, también este artículo te dice que o cualquier otra causa para resistir. Puede ser también un estado de embarazo, ¿no? Y bueno, existe cualquier otra circunstancia. Esta es la violación. Convergen, como ustedes pueden darse cuenta, varios elementos. Elementos primero de violencia física o emocional,
pueden converger elementos de incapacidad, perturbación, insuficiencia mental, etcétera. Pero vuelvo a decirles que este tipo penal, esta forma de violencia sexual, se refiere a mujeres u hombres adultos mayores de 18 años. No te dice ahí, pero esto se entiende porque cuando ves las otras formas de violencia, sí ya te puedes dar cuenta que esto es ahora exclusivo de niños, niñas, adolescentes, etcétera, menores de 18 años. Nuestra legislación definía la violación de niña, niño y adolescente hasta antes del 2013, que ha sido creada la Ley 348, ha sido promulgada. Pero ustedes pueden darse cuenta en la presentación que hay un término que ha incorporado, el término de infante. Y es triste esta situación. ¿Por qué? Porque no se estaba reconociendo que lamentablemente en nuestro país existía un índice elevado de violación a menores de 2 años, infantes. Estos rangos etarios están definidos en el Código Niña, Niño y Adolescente. Ahí te dice quién es el infante, quién es la niña o el niño y quién es el adolescente, definiendo los rangos de edad, los rangos etarios. Entonces, cuando ya se ha visto la cruel y triste realidad de que víctimas de violación, forma de violencia sexual, eran menores de 2 años, había nomás que utilizar esa definición y ese rango etario de infante. Una triste realidad en nuestro país, porque había bebés de 8, 9, 10 meses que eran víctimas de violación. ¿Sí? Entonces, lo que se ha hecho es incluir este rango etario para visibilizar entre qué edades son víctimas los menores de 18 años. Entonces, esta forma de violación te dice si la violación fuere cometida contra persona de uno u otro sexo menor de 14 años, ahorita les explico por qué dice 18 y demás, será sancionado de 20 a 25 años. Así no haya uso de la fuerza o intimidación o se alegue consentimiento. Nuestra norma es muy clara. Cuando se trata de menores de edad, no importa si ha habido o no ha habido violencia o uso de la fuerza. No importa si ha habido o no ha habido intimidación. Y no importa si se alegue o no se alegue consentimiento. Es que la niña de 12 años ha consentido, quería, no importa. Puede que haya ocurrido eso, porque estamos hablando de una niña, de un niño. ¿Sí? Entonces puede que haya habido consentimiento porque no entiende o no entendía qué es lo que estaba pasando y se le ha convencido y va a haber esto, vamos a jugar y la vamos a pasar bonito y tú vas a ser feliz y ha pasado eso. Nuestra norma dice no importa si ha habido eso, basta que sea menor de 14 años para que haya este tipo de delito. Y la pena máxima es de 25 años de privación de libertad.
Y esta norma, este párrafo que les estoy comentando, se, se complementa con un principio muy importante en nuestro país, que a veces muchas personas, mucha gente dice, pero es que, ay, ha querido, ha permitido, ha deseado y no sé qué. Pero la niña ha dicho que sí, tiene 14 años y una niña de 14 años, sobre todo en el oriente, ya son mujercitas, ya definen, ya deciden, ya saben, ya conocen y muchos argumentos. Desde la Convención Interamericana de la Niñez se establece que el Estado boliviano y todos los estados, no solamente es Bolivia, debe prevalecer el interés superior de los niños. Esa es la máxima que rige nuestro país, el interés superior de las niñas y de los niños. Y cuando hablamos de interés superior, estamos hablando de su seguridad física, psicológica y sexual. Y cuando estamos hablando del interés superior del niño, estamos hablando el ejercicio pleno de todos sus derechos. Entonces, no importa que sea una niña de 14 años, que sepa, que no sepa, que es mujercita, que ella es grande, que ella conocía y ella sabía. No, en nuestro país no. Y lamentablemente muchas personas distorsionan esta situación y dicen, pero ella quería, ella sabía, ella le ha provocado, ella ha molestado y ella ha hecho. Y ella, y ella, y ella, y ella, ¿no? Entonces es importante saber que una forma de violencia sexual es la violación a menores de edad. Y por el solo hecho de ser menor de edad, ya se cree todo lo que está diciendo. Por eso, no importa si ha habido o no fuerza, no importa si ha habido o no intimidación, no importa si se alegue consentimiento. Y ahí tiene el agresor 25 años. Y esto se aplica para los niños varones también. El niño de 14 años, el niño menor de 18 años, que es adolescente, también se aplica, ¿sí? Para el varón y para la mujer. En caso de que se evidencie alguna agravante dispuesta en otro artículo, ahorita vamos a ver las agravantes. ¿Cuándo se agrava más? O sea, 25 años ya de por sí es grave. 30 años de cárcel es la pena máxima en nuestro país, ¿no? Y a veces con hechos de violación a infantes, niñas, niños, adolescentes, uno quisiera hasta cadena perpetua, ¿no? Pero bueno, en nuestro país no existe cadena perpetua y nuestra pena máxima, nuestra sanción máxima, 30 años. Ahora, aquí hay una figura muy interesante que tenemos también que darle unas vueltitas y analizar porque ya les digo, a veces nos genera situaciones de normalización y decimos, ah, normal es que pase, ya, ¿qué se va a hacer? Quedan exentas de sanción, que dice la ley, en esta forma de violencia sexual, cuando ha habido relaciones consensuadas, es decir, ha habido de por medio consentimiento entre adolescentes mayores de 12 años, ¿sí? Y que entre una y otra parejita no haya una diferencia mayor de 3 años entre ambos. Si estoy hablando de una niña de 12, el varón, el chico, tiene que tener 15, ¿sí? Entonces, cuando hay acceso carnal en una parejita de menores de edad cuya diferencia entre ambos no es más allá de los 3 años, no hay pena. Eso significa no hay violación, ¿sí? Y obviamente si no ha habido ni violencia ni intimidación. Por ahí el niño de 15 años le ha sacado la mugre a la chiquita de 12. Así no haya una diferencia, así la ley te dice 3 años, pero ya ha habido fuerza, ya ha habido uso de fuerza, ya ha habido agresión, ya ha habido violencia. Entonces, hay violación. Pero
estas condiciones son muy importantes. Muchos agresores quieren ampararse en esto y el agresor tiene 18 años y la chica tiene 15. Evidentemente, ahí es mayor de 12, hay 3 años de diferencia, pero hay un detalle importante. El agresor ya no es adolescente, es mayor de edad. Entonces, la mayoría de edad, la minoría de edad es determinante en nuestro país. ¿Sí? Entonces, no puedo alegar yo y decir, no hay pena, no, yo tengo 18, ella 15, encajamos ahí. No, un ratito, joven. Usted ya es mayor de edad. Y sí hay violación a adolescente. Y más todavía si ahí vemos violencia, intimidación y demás, ¿no? Entonces, son situaciones un tanto complejas, evidentemente, que te obligan, ¿no? A analizar la norma, pero esto siempre tiene que estar apoyado por otras definiciones y otros conceptos que te permiten entender lo que está pasando, ¿sí? Obviamente aquí no existe y algo, vamos a ver más adelante, otras figuras que han aparecido de violencia sexual, el famoso Sugar Daddy, Sugar Mami, ¿no es cierto? Seguro ustedes han escuchado, chiquillas, adolescentes, menores de edad con personas adultas, ¿no? Y ahí opera la intimidación, una palabra muy interesante que nuestro marco normativo utiliza, que es la seducción, ¿no? Te seduce, te convence. Y bueno, vamos a ir bien. Entonces, hasta aquí hemos visto dos tipos de violencia sexual importantes, cada uno con sus especificaciones, cada uno te obliga a analizar bien, ¿no? Y será, encaja, no encaja, se adecua, no se adecua, ha habido, no ha habido, ha querido, no ha querido. Entonces ya, esa parte la dejamos para los abogados, ¿no? Que lo analicen. Pero esta parte ya general de elementos que también tienes que entenderlos para poder ubicar de pronto les digo, la noticia o el hecho realmente habrá ocurrido así, así, ¿le ha visto eso? Habrán sido dos jóvenes que estaban, el otro era mayor de edad, ha habido intimidación, ha habido eso, perturbación de la conciencia, entonces ya reflexionamos y cuestionamos. Otra forma de violencia sexual es la violación en estado de inconsciencia, que no es lo mismo como hemos visto en perturbación de la mente, insuficiencia de la inteligencia, incapacidad, no es eso. Es cuando existe el acceso carnal, es decir, la penetración anal o vaginal de uno u otro sexo. Después, ahí hay un elemento bien importante, después de haber puesto a la víctima en estado de inconsciencia. Esto significa que el agresor tenía la intención de ejercer, de vulnerar su libertad sexual de esa persona, pero para hacer eso tenía que haberle puesto en estado de inconsciencia. ¿Sí? ¿Cómo pones a las víctimas en estado de inconsciencia? Alcohol, drogas, somníferos, ¿sí? Y vuelvo a repetir, esto puede darse a varones como a mujeres. Y el agresor que haya hecho esto tiene una sanción máxima de 15 años de privación de libertad, ¿sí? Muchas veces se ha visto esto y lo peor, vuelvo a recalcar el tema de la agresividad, ¿sí? El daño.
em, ponen en estado de inconsciencia a las víctimas y ya es una violación grupal, ¿no? Ya no es uno, ya son varios, ¿no? Entonces ahí hay más saña, más daño, más dolor y demás. Si la víctima resultare ser una niña, niño, adolescente, ahí sí la sanción a 30 años. Si se dan cuenta, siempre que la víctima es menor de edad, tiene como sanción 30 años de cárcel. Siempre. Ya cuando es mayor de edad, arriba de los 18, la pena oscila entre 25, 20, 15, 10, 5 años de privación de libertad. Antes de entrar ahí, quiero ver esto. Todos estos hechos de violación, ¿se han dado cuenta? Ya hemos visto 3 formas de violación. Violación a personas adultas, violación a infante, niño, niña, adolescente, violación en estado de inconsciencia. Estas 3 formas de violencia sexual se agravan más todavía. Obviamente, si ya tienes 30 años de cárcel, ya no te van a agravar más de los 30. Como les decía, hasta los 30 es el máximo que tienes. Pero se agrava más cuando hay algunas circunstancias que se identifican a momento de que ha ocurrido el hecho. Que producto de la violación se ocasionen lesiones a la víctima. Lesiones gravísimas, lesiones graves, lesiones leves. La violó, pero también le produjo una herida punzocortante o con arma de fuego. Tiene una lesión, ¿sí? Esa lesión agrava más la situación. Si tenía, por decir, 20 años de cárcel, ahora tiene 25, porque aparte de haber vulnerado su libertad sexual, ha cometido otro delito. Que el hecho se produzca frente a niñas, niños o adolescentes. ¿Cuál hecho? El hecho de violación. Que se viole a una mujer frente a menores de edad. Es un agravante que perjudica obviamente al agresor. En la ejecución del hecho hubieran concurrido 2 o más personas, ¿no? Ahora lo que tristemente se conoce como violación grupal, la manada y cosas así. El hecho se produce estando la víctima en estado de inconsciencia. Agrava más cuando no estaba en estado de inconsciencia o se aplica el delito del estado de inconsciencia, violación de estado de inconsciencia. Cuando en la comisión del hecho se utilizaron armas u otros medios peligrosos, susceptibles de producir la muerte. Armas de fuego, armas blancas, etc. Y este es un inciso bastante importante también, que nuestra ley 348 lo ha visibilizado. Se agrava la violación cuando el autor fuese cónyuge, conviviente o con quien la víctima mantiene o hubiera mantenido una relación análoga de intimidad. En épocas antiguas se pensaba, se creía y nuestra norma también la reconocía. Eso yo les comento, quizás alguno de ustedes sabía. El anterior código de familia de nuestro país obligaba a las mujeres a responder a nuestros esposos o convivientes con el débito conyugal. No sé si alguno ha escuchado eso, si sabía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la mujer tenía la obligación de aceptar las relaciones sexuales, quiera o no quiera, con su esposo, cónyuge, con su conviviente.
¿sí? Y eso estaba en el código de familia de nuestro país, decía las mujeres para el bien, el bienestar del hogar, de la familia, tienen la obligación de responder al débito conyugal. Eso significaba que tenías que aceptar la relación íntima sexual con tu cónyuge, con tu conviviente, así no quieras. La evolución de esto, los análisis, bueno, todo este proceso histórico que se tiene en temas de violencia contra las mujeres, sobre todo, obviamente ha establecido que em, se derogue ese artículo, ya no existe más ese artículo en nuestra legislación boliviana y obviamente ese código de familia ya no existe. Ahora hablamos del código de las familias. Nuestro país reconoce las familias, ¿no? Ya no también, bueno, ese es otro tema, pero ya es más progresista nuestra normativa, más reivindicadora de los derechos humanos, entonces ya no existe eso. Razón por la cual existe este inciso donde dice que si tu cónyuge, es decir, tu esposo, te obliga a la relación sexual, más aún empleando fuerza o intimidación, hay violación, ¿sí? Hay violación. Eso muchas veces es muy cuestionado, todavía es cuestionado en nuestro país, ¿no es cierto? Pero es su esposa, ¿sí? Pero es su esposa tiene la obligación de aceptar, de decir que sí, quiera o no quiera y demás. Pues no, y esto está en nuestra norma, ¿no? Y lo peor es que no solamente eres agresor de violación, sino te agrava la pena. Si tú como esposo, como pareja, cónyuge o con quien tienes una relación de intimidad te obliga, peor todavía se agrava, aumenta la pena, porque se supone quién es con quien tienes que evitar este tipo de ejercicio de violencias, el respeto mutuo, el consentimiento, etcétera. ¿Sí? Es una forma de agravante de la violación cuando quien te obliga, quien vulnera tu libertad sexual, es tu esposo, tu conviviente o con quien mantienes una relación de intimidad. Otra forma de agravante es cuando el agresor es encargado de la educación de la víctima, ¿no? Aquí estamos hablando de, puede ser el catedrático, el maestro, el tutor, etcétera, ¿sí? Es una causal de agravante. Si el autor hubiera sometido a la víctima a condiciones vejatorias, degradantes, ¿no? Que la haga caminar desnuda, que la humille, bueno, una serie de aspectos que pueden ser probados y eso implica agravante, ¿no? Que haya grado de discapacidad, que la víctima sea mayor de 60 años, que la víctima esté embarazada o como consecuencia de la violación haya se produzca el embarazo, entonces también son algunas circunstancias que agravan la pena. Hasta ahí hemos visto una forma de violencia muy importante, una forma de violencia muy recurrente en nuestro país. Les vuelvo a decir que estamos como segundo país a nivel Latinoamérica y el Caribe. Como agresores de violencia sexual, lamentablemente en nuestro país. ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Estamos, creo que refrescando esto de acuerdo a lo que han visto el primer módulo, ¿sí? ¿Ninguna duda? ¿Continuamos? ¿Estamos bien? Sí, Ok, licenciada. Sí, muchas licenciada, gracias. todo está claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Es importante saber que estamos todavía ahí y estamos siguiendo esto. Otra forma de violencia muy cuestionada en nuestro medio, ¿no? Y que suele generar confusión con la primera forma de violencia que hemos visto, que es la violación en todas sus fases, es el estupro. Una palabra hasta medio complicada para recordarla, ¿no? Estupro.
y que ahora yo les comento, está, está siendo, bueno, se han presentado algunas propuestas de norma para modificar la ley 348 y entre estas está eliminar esta forma de violencia, el estupro, porque justamente el estupro, ¿sí? Hace que se consoliden hechos de violencia sexual. Lo que hace ratito les decía, el famoso sugar daddy o sugar mommy, ¿no? Que se maneja últimamente y antes no se conocían esos términos, ¿no? ¿Quién es un sugar daddy, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que este tipo penal acentúe esta forma de violencia y es más, que se la desconozca, que se la limite, es decir, que se haga más suave la violación. El estupro como tal te dice que es quien seduzca o engañe para tener acceso carnal con una u otro sexo mayor de 14 años, pero menor de 18 años. ¿Sí? Es decir, aquella persona que seduzca o engañe a una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, máximo tiene una pena privativa de libertad de 6 años. ¿Sí? Y entonces aquí aparecen estos famosos ciudadanos o ciudadanas también que andan con jovencitas menores de 18 años y ellos son adultos. El famoso sugar daddy, ¿no? El viejito ahí que tiene plata y le da todo a cambio de el acceso carnal, ¿sí? ¿Por qué quiere la norma, en realidad, por qué se quiere que desaparezca este tipo penal? Si ustedes se dan cuenta y analizamos de manera un poco profunda, hay seducción, hay engaño, hay acceso carnal con menor de edad, es violación. ¿Qué es la seducción? ¿Qué es seducir? ¿Cómo podríamos definir la seducción en nuestro país o en este contexto de lo que es el estupro? ¿Qué será seducir? ¿Convencer? Seducir es convencer. Nos vamos a casar, yo te voy a, no sé, te voy a dejar, te voy a seguir apoyar en tus estudios, te voy a mantener, tú vas a seguir estudiando, tu mamá va a estar contenta, yo te voy a dar esto, te voy a dar el otro, nos vamos a casar, vamos a tener una casita, vas a estar bien. Te empieza a conquistar, te empieza a convencer, te seduce. Lo que escuchas te gusta. Voy a seguir estudiando, mi mamá no se va a seguir partiendo la espalda trabajando, voy a tener para comer, voy a tener donde vivir, voy a ser feliz, voy a tener todo, me va a comprar ropa, me va a comprar esto. Es como cuando convences a un niño con un dulce y el agresor te convence, te seduce. La seducción es algo que te gusta, te dice lo que te gusta, lo que quieres escuchar. Es un engaño, te engaña. ¿Para qué? ¿Para qué te dice todo eso? Te compra ropa, te regala plata, tienes zapatos, tienes todo, te gusta, te seduce, te engaña. ¿Para qué? Para tener acceso carnal contigo. Y lo tiene. Eres menor de 18 años, eres menor de edad, hay acceso carnal, hay engaño, está manipulando. Entonces, si nosotros miramos así fríamente este tipo penal, en el fondo es violación.
con la única diferencia de que la víctima tiene que ser mayor de 14 años, porque si es menor, si tiene 13, ya de plano es violación, sabemos, ya está, es violación, infante, niño, niña, adolescente, ahí entra. Pero si tiene 15, 16, 17, también es violación, por donde lo veas, porque no es un consentimiento libre. Hay seducción, hay engaño, como en la violación que ha habido, intimidación, amenaza, ¿sí? Una cosa que te diga, tienes que aceptar la relación sexual conmigo porque voy a matar a tu mamá, a tu hermanita, o te está amenazando con un cuchillo, y otra cosa que diga, te voy a comprar todo lo que tú quieras. Violación, engaño, intimidación, estupro, seducción, ¿sí? Pero en el fondo hay manipulación del consentimiento. Entonces, es violación. Por eso es que se está impulsando la eliminación de este tipo penal y que todo lo que encaje en esto, o que esto desaparezca y todo lo que encaje es violación, porque no hay un consentimiento libre, seguro, pleno. Hay engaño, hay seducción, hay convencimiento, hay manipulación. Sin embargo, todavía no está eso hecho, no ha pasado. Sigue existiendo el estupro como tal. Muchos agresores siguen acogiéndose a este tipo penal y dicen, no, ella tiene 17 años, no le ha agredido, no le he golpeado, no le he intimidado, pero sí le has engañado. Pero bueno, eso te baja la pena, ¿no ve? Entonces, bueno, no te voy a dar 20 años ni 15, te voy a dar 6. Pero sí se ha ejercido violencia sexual, ¿ya? Entonces, ahorita muchos lo aplican, eso que les digo, ¿no? Los hombres, al menos por el lado de los yungas, hay un estudio que se ha hecho por el lado de los yungas y algunos otros lugares donde sí, ¿no? Generalmente los compañeros del transporte tienen pues a las niñas, a las menores de edad en esos lugares donde hacen sus recorridos, sus viajes, y hay muchas adolescentes que son víctimas de esta seducción y engaño. Y a cambio del acceso carnal, de la relación sexual coital, es que se están cometiendo este tipo de violencias sexuales, ¿no? Contra menores de edad. Y bueno, ahí tienes 6 años en el mejor de los casos te darán los 6 años, si no, te darán 3 años y con 3 años no entras a la cárcel nunca, directamente te dan un perdón judicial, una suspensión condicional de la pena y etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una forma más de violencia sexual. Lo que les decía hace un momento, estamos analizando un poco más las formas más recurrentes en nuestra realidad boliviana. La violación, el estupro y el abuso sexual son formas de violencia instauradas en nuestro medio y que todos los días existen mínimamente 8 víctimas de abuso, de violencia sexual, ¿sí? En cualquiera de estas formas. Cifras alarmantes, no en vano estamos pues en el segundo lugar, ¿no? A nivel Latinoamérica. Entonces, ¿cómo no va a ser así si cada día entre 8 a 10 denuncias? Imagínense las cifras negras, ¿no? De aquellas víctimas que no hablarán, no dirán, no contarán. ¿Qué es el abuso sexual? Este también es un nombre nuevo en nuestra legislación. Bueno, no tan nuevo, ¿no? Ya la ley 348 tiene ya 13 años, ¿no? De 13, 12 años de vigencia. Antes se hablaba de abuso deshonesto. Y claro, todo el mundo ha cuestionado, ¿acaso hay un abuso honesto? Había nomás que cambiarle el nombre. ¿Y qué es el abuso sexual? El abuso sexual son actos sexuales, pero no constituyen acceso carnal. No hay penetración, ¿sí? No existe. Son lo que llamamos o conocemos como los manoseos, ¿no? Que le han metido la mano,
le ha tocado las partes íntimas del cuerpo y bueno, esa serie de actos sexuales que no constituyen penetración, ni anal ni vaginal, ¿sí? Entonces, este abuso sexual tiene una pena privativa de libertad hasta máximo 10 años de privación de libertad, obviamente. Si la víctima es menor de edad, sea niña, niño o adolescente, su pena máxima será de 15 años. Existe un sinnúmero de denuncias de este tipo de violencia sexual, de abuso sexual. Es altísimo el índice. Y como les digo, las cifras negras no las conocemos. ¿Cuántas víctimas habrá de este tipo de hechos? Existen otras formas de violencia sexual, otras maneras que nuestra norma penaliza. Todas estas que estamos hablando tienen pena, sanción, tienen cárcel, ¿sí? Tenemos los actos sexuales abusivos, el padecimiento sexual, el acoso sexual. Ese es nuevo, les cuento. Antes no se regulaba el acoso sexual en nuestro país, pero ha subido alarmantemente esto, ¿no? Es cuando una persona de cierta jerarquía para conseguir algo, ya porque tiene dependencia de la víctima, le obliga a la relación sexual o a actos sexuales de contenido libidinoso, de contenido sexual, ¿sí? Podemos sentarnos y ver un sinfín de hechos de violencia sexual sancionados en nuestro país, que gracias a Dios están penalizados, ¿sí? Pero hay otro grupo, lo que veíamos al principio, cuando no siempre es física la situación, pero es de contenido también emocional, eh, que no implica de pronto que te toquen, que te agarren, que te forcen algo, pero existe ya en nuestro medio, pero que lamentablemente aún no está siendo penalizado, no está siendo sancionado, pero sí está siendo ya visibilizado. Y esto es producto de conductas, comportamientos y también avances tecnológicos, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, del acoso callejero y de la violencia digital sexual. No hay una sanción específica para esto, pero sí se está visibilizando y creo que ya es tarea de todas y de todos nosotros ponerle, ¿no? Un poquito en alto la oreja y decir, están empezando a surgir este tipo de violencias sexuales nuevas. El acoso callejero, por ejemplo, se produce cuando una o varias personas desconocidas abordan a una o varias mujeres u hombres en un espacio público y generan acciones, comentarios irrespetuosos, vulgares, dirigidos a su persona. Es lo que se ha tergiversado de pronto a lo que se conoce como un piropo. Un piropo en la calle es una cosa muy diferente a lo que ahora es el acoso callejero. Cuando te aborda una o varias personas, seas mujer o seas hombre, en un espacio público y empiezan a decirte palabras, comentarios, frases vulgares, indecorosos, irrespetuosos, que te generan vulnerabilidad, es una forma de violencia sexual. Porque hemos dicho que es todo aquello que atente contra tu libertad sexual. Entonces, esta conducta se ha ido
consolidando de una manera muy fuerte en nuestro medio, y no solamente estoy hablando de Bolivia, sino países de la región, ¿no? Donde el acoso callejero ha llegado y ha generado también reacciones de mucha depresión, de mucha baja autoestima, de mucho, de estados emocionales complicados a las mujeres y también a los hombres, ¿sí? Entonces, no está en nuestro país regulado, no está sancionado, pero sí ya está visibilizado, ¿sí? Y cuando este acoso callejero ya genera contacto físico, ya no es acoso callejero, ya es abuso sexual, lo que hemos visto hace un momento. Todo acto sexual no constitutivo de penetración, pero si ya te tocó y ya fue con fin libidinoso y sexual, ya es abuso sexual y ya tiene sanción. Pero en tanto se mantiene en un discurso, comentario irrespetuoso, vulgar, indecoroso, soez, estamos hablando del acoso callejero. Les comento que se ha hecho bueno, todo lo que se habla, ustedes comprenderán, siempre está como que fundamentado en estudios, investigaciones, en experimentos sociales, ¿no es cierto? Y uno de los países con altos índices de acoso callejero es México, México y Argentina, ¿sí? Entonces, en estos países donde ya la violencia callejera, el acoso callejero es extremo, se han levantado los estudios y se ha hecho eso y es increíblemente las reacciones, ¿no es cierto? Las mujeres han llegado a estados de depresión, estados de ansiedad, porque ya no son dignas de pasar por la calle para escuchar realmente cosas muy vulgares, ¿no es cierto? O sea, cada uno de ustedes puede de alguna manera imaginar cosas extremas que te pueden decir, que pueden estar todo el tiempo en tu oído y más cuando tienes una ruta definida para ir a tu establecimiento educativo, para ir a tu trabajo, para ir a algún lugar. Siempre tienes que pasar por ahí, siempre hay alguna persona, algunas personas que desde sus casas ejercen este tipo de violencias o construcciones donde generalmente se ha visto que los agresores del acoso callejero son los constructores, los albañiles, ¿no es cierto? Que están ahí supuestamente trabajando en el espacio público y pasa alguien y ya no es digna de hacer eso, ¿no? Les debe pasar. Entonces, estas investigaciones han demostrado ese nivel de baja autoestima, de ansiedad, depresión, etcétera, que genera este recurrente manoseo mental a tu sexualidad. Entonces, bueno, entonces sí hay es una forma de violencia sexual. Y les cuento así como una suerte de anécdota que se ha hecho el mismo experimento social con hombres, ¿no es cierto? Las mujeres han empezado a ejercer el acoso callejero a los hombres. Y era obviamente parte del experimento social donde ha habido mujeres que están en la calle y empiezan a molestar a los hombres, pero molestar con palabras, comentarios ya también extremos, ¿no es cierto? Pero como lo hacen los hombres. Si yo ahorita hiciese un sondeo, consultase a nuestras compañeras que están presentes en sala, si alguna, yo empezaría por al revés, ¿no? Si alguna, ¿quién que levante la mano, quién no ha sido víctima de acoso callejero? ¿No? Entonces yo creo que es poca, ¿no? Siempre en algún momento has debido escuchar en la calle alguna vulgaridad. Y bueno, se ha hecho este experimento hacia los varones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo les digo así, bueno, todos somos adultas, adultos, y bueno, me gustaría chuparte la verga un ratito que estás pasando. Solo fue eso para decir a los hombres que pasaban en la calle. Era increíble la reacción de los varones. ¿Sí? Pueden ver en las redes de México, buscar el acoso callejero, van a encontrar este experimento social y realmente los hombres han manifestado sentirse completamente degradados, completamente vulnerados en su libertad sexual, en su intimidad y en ningún momento pensaban que
podía generar ese tipo de reacción en las mujeres, ¿no? Y lo que les acabo de decir es una de las 10.000 cosas que se ha hecho en el experimento social y bueno, estos hombres han manifestado qué es lo que sentían, ¿no? Y yo les invito a los compañeros varones de pronto, eh, un poco ponerse en ese lugar. ¿Qué harías si alguien te dice eso en la calle, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionarías? De pronto, ay, sí, qué bien, yo también, o ya lo haremos juntos, o realmente te golpearía que alguien te diga eso en la calle. Imagínense que sea recurrentemente la situación. Entonces, hay estos estudios que muestran estos niveles de violencia sexual y que, bueno, estamos a pasos de que esto se puede incorporar en las modificaciones de las normas, porque nuestro país ha crecido de manera alarmante. Estas cosas que te dicen en la calle ya no son piropos, ¿no? Los piropos son comentarios agradables a tu ser mujer, a tu ser varón, y que, bueno, de alguna manera más bien te motivan, te alimentan el estado de ánimo, la autoestima, y no al contrario, ¿no? Que por demás te hacen sentir muy mal. Otra de las violencias no sancionadas, pero con avances alarmantes también, son los tipos de violencia sexual que hay. Tenemos también, hay algunos ejemplos todavía. Todavía sigo en acoso callejero, ¿no? Las miradas lascivas, estos piropos con contenidos totalmente soeces, silbidos, besos, bocinazos, jadeos, otros ruidos, gestos obscenos, comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo. El tema de fotografías y grabaciones del cuerpo no consentidas con connotación sexual, ¿no? Que te estás pasando en la calle y te empiezan a filmar, o que te han metido la cámara de alguna manera debajo de la falda o cuando estás sentada, ¿no? Cuando ya es estas echadas de mano o tocamiento, ya va más allá de lo que tiene que entenderse como acoso sexual o que es acoso callejero y obviamente ya entre del campo de la sanción. Ahora sí vemos el tema de las violencias sexuales de manera virtual, de manera digital. Ha crecido, les decía, alarmantemente y en nuestro país no hay una sanción. La tienen que estar adecuando a otros tipos penales para ver si de alguna manera pueden sancionar al agresor. Te estoy hablando de aquellas que se cometen a través de medios digitales como las redes sociales, correos electrónicos, aplicaciones de mensajerías móvil, etcétera, que obviamente van en detrimento de la dignidad, la integridad y la seguridad de las víctimas. Ha crecido tanto que existen, miren, tantas maneras de violencia digital sexual. Estamos hablando del ciberacoso o ciberbullying, del ciberstalking, del grooming, de la extorsión sexual o sextorsión, del sexting. Bueno, son términos que creo que ya se nos están haciendo familiares en nuestro medio porque ya van siendo recurrentes y a través de los medios digitales, de las redes sociales, te empiezan a acosar, te empiezan a ejercer violencia. Yo he llevado muy de cerca un tema de grooming, por ejemplo. El grooming son ¿cómo se llama esto? Son perfiles falsos, ¿no? Que esta persona te manda, hablaremos del Facebook, te manda una invitación por Facebook y tú ves en el perfil que es una muchacha de 15 años que va al colegio, que tiene amigos, tiene sus fotos con otros amigos, con otras amigas que está en el colegio, te manda solicitud de amistad a otra muchacha de unos 15 años y empiezan a generar un nivel de amistad
Y este es un tema de mucha paciencia, no es en un mes, 2 meses, pasan 8 meses, un año, donde este perfil falso de una niña de 15 años se gana la confianza de otra niña verdadera, 15 años, se gana su confianza, ya se hacen grandes amigas a través de las redes y de alguna manera empieza a buscar si tiene alguna debilidad esta niña de 15 años y a veces ella, la niña le dice, me he peleado con mis papás, no me dejan ir a una fiesta, ya no me entienden, no me quieren, típico del adolescente, ¿cierto? Entonces el perfil falso aprovecha ese pedacito de vulnerabilidad, ese pedacito de baja autoestima, le dice, pero si tú eres una persona inteligente, no le hagas caso a tu mamá, ella no sabe la clase de hija que tiene, mira, si me mandas una foto de tus ojos, vas a ver, ves, tus ojos son hermosos, si me mandas una foto de tu pierna, si te queda muy bien ese vestido, porque tu mamá no te ha dejado salir, y si me mandas una foto de tu cuerpo, de tu pierna, de tu esto, de tu el otro, con ropa, sin ropa, y ese proceso le puede llevar al que comete grooming fácilmente entre 8 meses a un año. Y consigue. Consigue las fotos, consigue los videos, consigue trabajar, manipular, ganarse a esa menor de edad. Y en el peor de los casos, esas fotos que tiene son usadas para pornografía y, bueno, en uno de los casos, o en el peor, en este caso, es citarla. Y ese perfil falso de una niña de 15 años resulta que es un hombre adulto, pedófilo y qué sé yo, con perturbaciones que derivan en violación, secuestros, etcétera. Les comentaba que he seguido de cerca un caso de grooming en nuestro país y no existe el grooming en el tipo penal, no sabes qué, y ahora, ¿y qué delito es ahora, no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo como abogada, ¿dónde encajo esta conducta? Hay una víctima de 13 años en esto, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Entonces vas a la policía y dices, así le han engañado. Más bien la mamá ha encontrado en el celular de la niña las fotos de la niña que ya le había mandado a este tipo, a esta persona. Entonces lo tienen que adecuar, forzar, y lo adecuan a pornografía, empiezan las investigaciones. Por eso ahora se ha creado la unidad de ciberpatrulla, no me acuerdo bien, ahorita se me ha ido el nombre de la FELCB, Cibercrimen. de la FELCC, perdón, Cibercrimen, Cibercrimen. 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 Mil gracias, María. Sí, la unidad de cibercrimen. Ya hay gente que se está especializando en eso, ya hay gente que está viendo, entonces buscas el IP de dónde, de qué máquina, de qué ordenador, computadora, celular ha salido este perfil falso. Entonces, como que ya estamos empezando. Se está investigando, hay especialistas, ya el cuerpo garantista del Estado está trabajando, pero nos falta la norma, ¿sí? Y toda esta filita que ustedes están viendo de este tipo de violencias digitales sexuales no tienen sanción, no tienen agresores y tienen un montón de víctimas, ¿no? Entonces, estamos en una etapa en que las formas de violencia sexual sí se están disparando, sí se están visibilizando de una manera más fuerte. Entonces, es importante conocer cada una de estas formas y como les digo, podemos seguir hablando de muchísimas otras formas más, pero creo que hasta aquí hemos visto un poco de aquellas más recurrentes, de aquellas que sí nos están generando niveles altos de violencia sexual en nuestra comunidad, en donde se están poniendo en riesgo nuestras niñas, niños, adolescentes, desde nuestros infantes, imagínense, mujeres adultas. Un tema que ha empezado a crecer últimamente en las estadísticas de la FELCB es de las víctimas de violación mayores de 60 años, ¿no? Mujeres adultas mayores que están siendo víctimas de hechos de violación. ¿No? Entonces ahí ya te cuestionas y dices, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En la sociedad o en los agresores, ¿no? ¿Qué es lo que está estimulando, generando esta situación? Entonces, bueno, te pone en una
crisis, ¿no? Que tienes que empezar a ver y decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿no? Y vuelvo a señalar que este espacio de reflexión, este espacio más que de formación, es de interrogante, de cuestionamiento, hace pues que ya empecemos todas y todos a pensar y a decir, bueno, hagamos algo, ¿no? Empecemos a deconstruir algunos criterios para que podamos ver algunos cambios y algunas mejoras. ¿Dónde denuncias este tipo de hechos de violencia sexual? ¿Qué haces cuando hay un caso de violación? Lo primero y las herramientas que ahorita hemos revisado es justamente para reconocer qué ha sucedido, qué ha pasado, un hecho de violencia sexual, ya sea violación, sea estupro, sea abuso sexual. Es importante reconocer qué ha sucedido y no decir, no, pues ella ha querido, ha habido, ella ha dicho que sí, pero al final, un ratito, ¿cuántos años tiene? Por más que haya sido mujer adulta, ha sido en estado de inconsciencia, ¿no? Y todo lo que hemos repasado en esta nochecita, creo que son herramientas que nos ayudan un poco a reconocer lo que ha pasado. Evidentemente, hablar de violencia sexual es un tema delicado, es difícil de hablar. Si les digo que estadísticamente 8 casos al día son denunciados por violación o por alguna forma de violencia sexual, imagínense aquellos que no han sido reportados. La cifra negra. ¿Cuántos de estos casos han sido callados por vergüenza, por miedo, por el mensaje que a veces da el Estado, ¿no? La falta de impunidad. Al final, ¿qué va a hacer el Estado? No tengo plata para denunciar y todo es plata. Entonces, imagínense esa cantidad de casos. Es difícil hablar de eso, pero si conoces un caso, conoces una víctima, creo que es importante, ahora que conoces toda esta realidad, ya vas a poder orientar, ¿no? En la protección, impulsar a que se denuncie, a que se busque justicia. Entonces, creo que ese es un primer paso cuando uno conoce que ha habido un hecho de violencia sexual. ¿Cómo saber si fue violación? Aparte de las herramientas que ahorita hemos conocido, las conductas, las acciones, entonces también hay que ver un tema de consentimiento, que lo vamos a ver en un momentito más. Eh, si hay presión, si hay fuerza, si hay intimidación, si ha habido agresión física, si ha habido amenaza, si ha habido contusión, si no está pudiendo entender lo que ha pasado ese rato la víctima, si hay drogas, si hay alcohol, o sea, hay varios elementos que nos pueden ayudar a determinar que estamos frente a un hecho de violación. ¿Sí? Hay varios elementos. Y más aún que hemos reforzado estos elementos, entonces sí vamos a poder estar claras y decir, sí, hay un hecho de violencia sexual. Las víctimas pueden experimentar una serie de reacciones. Am, Nosotras, bueno, yo que he trabajado muchos años, tengo 25 años en el ejercicio de la profesión de ser abogada y de los 25 años tengo 22 años de trabajar en temas de violencia de género y violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. Y la violencia sexual es una de las formas o uno de los delitos más crueles e inhumanos que puedes llegar a experimentar. Cuando cometen un delito de robo, por ejemplo, y te roban el celular, te afecta, por supuesto, te asustas, más si te han amenazado para robarte el celular, la cartera, por ahí te han apuntado con un tema de un arma de fuego, un arma blanca, te han golpeado y demás, pero es tan imposible de comparar ese hecho, por ejemplo, con un tema de violencia sexual donde sí ha afectado tu ser de hombre, tu ser mujer, sí se han metido con tu territorio, que es tu cuerpo. Entonces es una experiencia que realmente es difícil de salir, difícil de trabajar.
se genera reacciones como confusión, estado de shock, miedo, vergüenza, culpa, dolor, malestar físico, lesiones, hematomas, o sea, no solo es físico, no solo es tu territorio físico, tu cuerpo, también es tu mente, ¿no es cierto? Donde hay que ver de cómo trabajar. También puedes experimentar, la víctima puede experimentar sangrado vaginal, sangrado anal, al menos cuando a veces los agresores utilizan objetos, ¿no? Con fines sexuales para introducir a la mujer, ya sea vaginal o anal. Sentir, hay malestar, hay náuseas, pesadillas, recuerdos, cambios de apetito, sí, cambios en el apetito, en el sueño, aislamiento, depresión. Hay una infinidad de reacciones a las víctimas de violencia sexual. A veces nos enfocamos solo en el hecho, ¿no? Ah, ya ha pasado, pobrecita, la han violado. Encima hacemos o emitimos algunos juicios de valor, como por ejemplo, ¿por qué estarían dando tan tarde? Eso le pasa por ir a fiestas, o esto debería hacer o dejar de hacer, o por qué no ha hecho, por qué no ha dicho. Pero estas reacciones, el estado de shock, el miedo, la vergüenza, el dolor físico, la culpa, el no dormir, el no comer, el sangrado, el aislamiento. No nos ponemos a ver ni a pensar en estas consecuencias, en estas reacciones. Muchas veces separamos, ¿no? El hecho de la reacción misma de la víctima y decimos, fríamente en muchos momentos, ay, ya, y con esas, como les digo, ¿no? Con esos juicios de valor encima, ¿no? Pero ella tiene pues la culpa, ¿para qué sale? ¿Para qué va? ¿Para qué dice? ¿Para qué hace? En fin, es importante, yo les invito un poco a poner énfasis en cómo reacciona una víctima de violencia sexual. Seguro muchos de nosotros tal vez hemos tenido contacto con víctimas y conocemos cuán duro, cuán difícil es salir de estos estados depresivos como consecuencia de la violencia sexual. Nuestros espacios de denuncia obviamente son la policía, la FELCB, FELCC, Ministerio Público, SLIMS, ¿no? Que son los centros integrales municipales, defensorías de la niñez, SICPLUS, EBDAVI, que son instituciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, donde nos permite poder denunciar, autoridades indígenas originarias campesinas si conocen el hecho. Entonces, acudir a la justicia ordinaria, acompañar, si conocemos ahora que tenemos esas herramientas y podemos entender de mejor manera a una víctima de violencia sexual, entonces acompañar. Inmediatamente hay que acudir a una atención forense, hay que evitar que la víctima se bañe, limpie su cuerpo, se deshaga de la ropa o de los accesorios que estaba a momento de sufrir el hecho, entonces orientar y evitar que todo eso resguarde. No es fácil, no te cambies, no te bañes, no hagas esto, o sea, ese momento con todas las consecuencias que hemos visto, lo que menos está pensando es eso, pero es importante si algún momento conocemos un hecho y estamos cerca, orientar de esa manera, ¿no? Lo básico es que si deciden denunciar las víctimas, no necesitan abogado para hacerlo, va a haber una investigación. Si se conoce al agresor, se va a emitir todas las acciones necesarias para su aprehensión, se va a registrar el lugar. Si como consecuencia del hecho, y eso vamos a ver la siguiente clase, resulta el embarazo como consecuencia de la violencia sexual, solo necesitamos la denuncia de la violación, de la violencia sexual. Les repito, revisión médica y después ya se podrá, puedes estar acompañada de un familiar de confianza, un amigo, y esos momentos sí se necesita alguien que esté contigo, ¿no?
Las consecuencias para la Organización Mundial de la Salud de la violación, algunas de las que ya acabamos de señalar. En temas de salud reproductiva, por ejemplo, puede haber un traumatismo ginecológico. La víctima nunca más, jamás en la vida va a querer tener de pronto alguna algún estudio ginecológico, embarazo, no va a querer tener ni relaciones sexuales, o puede haber un problema de embarazo no planeado, un aborto inseguro, una disfunción sexual, enfermedad, infecciones de transmisión sexual, incluida la infección por VIH, a nivel mental, depresión, trastorno postestrés traumático, por estrés traumático, ansiedad, sueño, síntomas somáticos, comportamientos suicidas, trastornos del pánico, etcétera. Tenemos una serie de consecuencias que la Organización Mundial de la Salud nos avisa, nos hace conocer cuando ocurre la violencia sexual, ¿no? Entonces hay que tener la habilidad de manejar estos hechos, este tipo de violencias a nivel conductual, resultados mortales, cuántas víctimas de violación se han quitado la vida, complicaciones en el embarazo, menores de 12 años, niñas de 10, 11 años embarazadas como producto de la violencia sexual, que han puesto en riesgo ese estado de embarazo por la sola minoridad en su edad, ¿no? Por la sola minoridad de las víctimas, el SIDA. Entonces, creo que estamos frente a un panorama muy complicado cuando hablamos de violencia sexual. Cuando nosotros tenemos estos elementos que nos permiten identificar estas conductas agresivas, ya estamos con herramientas suficientes para orientar, proteger, apoyar e informar de una manera adecuada, propia, con los elementos suficientes para poder emitir el criterio necesario en esto. No es fácil, ¿no? Yo siempre doy gracias a Dios de que en el entorno en el que estamos, en el entorno en el que uno vive, no ha habido estos hechos, porque el solo momento de imaginar lo que pasa a la víctima y las consecuencias realmente genera mucha mala sensación, ¿no? Entonces, no sé si al respecto, hasta acá, ¿tienen ustedes alguna consulta? ¿Tienen alguna duda? Creo que podemos aprovechar algunos minutitos para intercambiar algunos criterios, comentarios. Y bueno, se nos ha ido, para mí particularmente, muy rápido. Tengo una segunda parte del tema de el consentimiento, ¿no? Que es una herramienta importante también para temas de violencia sexual, que tenía que verse hoy día, y el siguiente viernes teníamos que enfrascarnos un poco en la interrupción legal del embarazo. Pero bueno, vamos a hacer uso de unos minutitos la siguiente clase para no dejar pendiente esto también. Está en el módulo, ¿no? Está esta presentación, y las otras presentaciones ya están subidas, las pueden ustedes revisar. También está dos investigaciones importantes en relación a la interrupción legal del embarazo, que lo vamos a ver el siguiente viernes. Este módulo está previsto para ser impartido por 3 especialistas, estas 2 primeras clases por mí, las siguientes tengo 2 compañeros también que van a trabajar con ustedes. Va a haber un foro, un trabajo práctico y un examen final. Atenta a sus consultas, estimada María, tienes la palabra. Buenas noches, licenciada. Bueno, personalmente, más que consulta, es un criterio propio, ¿no? Respecto al estupro que usted estaba mencionando, bueno, me parece sinceramente absurdo el siquiera proponer que el estupro se elimine de la tipificación penal. ¿Por qué? Porque se sabe que la norma es retroactiva, es beneficiosa para el imputado. Y en este caso,
O sea, ¿en qué quedarían aquellas personas que han sido juzgadas por el delito de estupro, que actualmente están con detención preventiva porque se han encontrado bastantes medios de prueba o indicios de que estas personas evidentemente han cometido ese delito? Porque al final es favorecer la conducta antisocial y atípica de una persona que, sabiéndose mayor de edad, pues toma ventaja sobre una voluntad que todavía no está bien formada, que es la de una menor de edad, para sonsacarla en base a engaños y tratar de conseguir, como usted dice, pues en realidad favores sexuales, lo cual al final puede desembocar en muchas cosas, porque si bien es cierto que media el engaño y la persona ya obtiene lo que quiere, el que comete el delito, desemboca en un embarazo no deseado, lo cual convierte a la mayor parte de estas adolescentes en madres solteras, o bien a la larga, estas buscan una salida fácil a estos embarazos, abortan, a veces acuden a lugares que, en la mayor parte, a lugares o simplemente a medios que en lo que desemboca es que pierdan la vida, ¿no? Así que yo personalmente, yo no estoy de acuerdo con que el estupro se elimine de la tipificación penal porque es un delito. No puedes jugar con una conducta o con una persona menor de edad, no puedes aprovecharte de ella y salir impune. No me parece. Esa es A mi ver, opinión. Gracias, doctora. perfecto, muchísimas gracias. Hay, a ver, algunas puntualizaciones. Es evidente que en materia laboral y en materia penal, la ley, en tanto favorezca al trabajador o en este caso al agresor en materia penal, es retroactiva, ¿sí? Eso estoy de acuerdo. Sin embargo, también hay un principio dentro del derecho que establece que si aquel, aquella persona sentenciada, es decir, condenada por el delito de estupro, si digamos se logra eliminar este tipo penal, no va a cambiar su condena. Se va a terminar a que todos los condenados por estupro paguen su pena. ¿Sí? Ya tiene condena. Y cuando tienes condena, no hay poder que pueda cambiar eso. Ya no. Sí te acepto que la ley beneficia al reo cuando estás en el proceso, ¿ya? En el proceso, en tanto no tengas sentencia condenatoria, por supuesto que todo se va a cambiar y todo se va a modificar conforme a la nueva norma, ¿sí? Pero quienes tengan su condena, y eso ha pasado en muchos otros tipos penales, ¿no es cierto? Terminas, ya estás sentenciado, terminas y listo. Los nuevos en proceso ya modificarán, se beneficiarán y demás. Sin embargo, la idea de que el estupro sea eliminado, más bien es conveniente, porque si este X fulano está siendo sentenciado está siendo procesado por estupro y la ley lo elimina, ahora va a ser sentenciado por violación. No es que, no, ya no hay estupro, ya no, no. Se elimina. ¿Por qué? Va a haber un tipo penal en el que su conducta va a encajar, lo que tú misma dices. Va a encajar en que es un agresor, es un violador, ha habido engaño, se ha aprovechado de una niña, ha hecho esto, ha hecho el otro. Entonces, ¿cuál es su conducta? Ya no hay estupro, pero hay violación. La idea de todo ello es justamente evitar sanciones menores ante este tipo de conductas, estos engaños, estas seducciones, que en el fondo lo que consiguen es el acceso carnal y en el fondo lo que se hace es la violación, lo que se comete es la violación. Entonces, lo que va a pasar es que ya no hay tipo penal de estupro, señor, pero sí hay de violación. Ya tu pena no va a ser de 6 años máximo, tu pena ya va a ser de 15, 10, 20 años de privación de libertad, porque te metiste con una niña. ¿Sí? Esa es la idea de todo este proceso. Obviamente comprendo tu preocupación, pero desde el derecho no se puede dejar en la indefensión a absolutamente nadie, menos cuando se trata de una menor o de un menor de edad, ¿no? Prevalece lo que les decía desde la Convención Interamericana del Niño, el interés superior del menor. Y eso no se va a borrar por nada. Susana, tu consulta y después con Álvaro, por favor.
Susana, ¿estás con la manito levantada? ¿Te escuchamos? Creo que no tienes eh, micrófono. Tal vez si nos puedes escribir tu pregunta en el chat, en el chat, querida Susana. Mientras tanto, podemos ir avanzando con Álvaro, por favor, tiene la palabra. Claro, doctora, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo en torno a la Hola. reclasificación, bueno, en la descomposición penal, en cuyo caso, ¿no? De eliminar el estupro y automáticamente catalogarlo como violación, ¿no? Ya que la violación requiere de esta falta de consentimiento, yo creo que se desvirtúa ese hecho de consentimiento precario o consentimiento viciado que se lo expone, ¿no? Entonces, visibilizar estas consecuencias serían, de alguna forma, adjudicarle un valor a la reclasificación, hacer que no haya tanta impunidad en algunos casos, porque, como bien dijimos, las figuras penales cambian según la situación, en donde el engaño, manipulación no encajen con una violación propiamente dicha, pero yo creo que psicológicamente, socialmente, deben ser vistas o visibilizadas como una violación. Y en otro aspecto, tal vez puntualizar que debe haber una reforma legal, ya sea desde el régimen penitenciario o incluso desde el punto de vista judicial. Bueno, un caso muy sonado, ¿no? De un expresidente que está con diferentes denuncias, diferentes mandamientos de apremio, y bueno, que la policía, que el Ministerio Público no pueda hacer ejecución de los mismos. Yo creo que ya hablamos mucho de un vacío en el cual la legislación, la policía, los órganos del orden público no pueden hacer cumplir ni ampliar sus alcances dentro de la propia definición, ¿no? O sea, en vano yo creo que estaríamos hablando de reformular, formarnos y demás cosas cuando, bueno, no todos parece que entramos dentro de un proceso penal, no todos parecemos que somos iguales ante la ley, ¿no? Eso, doctora, gracias. Perfecto, Álvaro. Gracias. Comparto plenamente tu criterio. Sí necesitamos algunos ajustes, varios ajustes en realidad en nuestra justicia, en el órgano judicial y en las instituciones que conforman la cadena de atención, protección y sanción de violencia, ¿no es cierto? Lo malo es que en el caso, ejemplo muy claro que tú señalas, lo malo es que no hay una separación y que es lo principal en un Estado de Derecho entre la justicia y la política, ¿no? La política es lo que ahorita está pesando, intereses personales, intereses partidarios, intereses políticos, y claro, con alguien ante quien existen pruebas suficientes. Es más, existen mandamientos de aprehensión, no pueden ser estos ejecutados, ¿no es cierto? Eso es lo que les decía hace un momento. A veces tenemos un mensaje del Estado de la impunidad que hay, entonces, ¿qué te queda? ¿Para qué denunciar? No tengo plata, no tengo recursos, no tengo respuestas. Entonces, sí, hay esa mala percepción, pero esperemos que, y con nuestros aportes también podamos lograr de que esto se arregle, se visibilice, se mejore nuestra justicia. Ahora sí, querida Susana, te escuchamos. Muchas gracias. Solo para hacer una precisión, de hecho que se elimine el término de estupro, también viene como recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque, bueno, hubo un caso muy sonado, el caso de, no recuerdo el nombre, Angulo Sí, Lozada versus ajá, Bolivia, que es Brisa, sí, Luis Brisa, Angulo. Ujú. exacto, Brisa de Angulo, que acudió después de haber agotado todas las instancias legales dentro de la legislación boliviana por el caso justamente de que su primo la violó. Entonces, estaba con estupro y toda la tipificación. Entonces, cuando agotó todas las instancias y no pudo lograr justicia, porque finalmente el tipo fugó del país, ella recurrió, ¿no? Como última instancia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es así que en febrero o enero, no recuerdo, de 2023, saca, ¿no? Una resolución, la CIDH, y dice que Bolivia debería eliminar de su legislación el término, ¿no? Y la tipificación de estupro, porque Estamos, por favor, con un micrófono abierto. Muchas gracias.
Sí, porque, bueno, impide que las víctimas puedan realmente acceder a justicia y de hecho facilita que a través de eso se agarre como ventaja, ¿no? El agresor. Así que, bueno, si la CIDH también ha hecho una observación bien fuerte y de hecho Brisa ha ganado ese proceso a Bolivia, ¿no? Y Bolivia debería resarcirle, no sé si, eso sí no estoy muy segura, si económicamente, creo que, no sé, creo, pero tiene que resarcirle los derechos que le ha vulnerado, ¿no? El Estado boliviano a través del sistema judicial. Perfecto, qué lindo que nos hayas podido compartir eso. Es evidente, justamente todas las vulneraciones a los derechos pueden derivar precisamente en la Corte Interamericana de Justicia y son procesos internacionales que se instauran contra cada uno de los países vulneradores o que no han sido garantistas de los derechos, ¿no es cierto? Y es evidente, de Brisa de Angulo ha salido favorable el fallo de la Corte Interamericana de Justicia. Sí se le ha impuesto una sanción una reparación a Brisa. Entiendo que ella no ha aceptado esto, que lo que ella quiere es que se siente el precedente para, no solamente es esto de la recomendación de la eliminación del estupro, sino una serie de mecanismos de protección a víctimas similares al caso de Brisa, y ella es lo que ella en realidad quiere es eso justamente, ¿no? Que se evite mayor impunidad, mayor vulneración a los derechos, ¿no? Y agradezco mucho el haber enunciado este caso seguido contra el Estado boliviano, y hay muchos otros más que nos sirven de referencia en esto, ¿no? Gracias, Susana. Tiene la palabra Enrique, por favor. Buenas noches, ¿cómo está, Buenas noches. licenciada? Licenciada, sobre lo que manifiesta con respecto a eliminar el estupro, la diferencia está en que la violación es mediante violencia física, psicológica y el estupro es mediante seducción, engaño. En sí lo que varía la pena es la circunstancia. Lo que se tendría que hacer, bueno, opinión personal, sería una ley en el tema de que hasta cierta fecha los que han cometido el delito, obviamente, como indicaba la anterior compañera, el 123 de la Constitución, enmarca lo que es el principio de retroactividad, ¿no? Está enmarcado en la Constitución Política del Estado. Asimismo, se tendría que hacer un proyecto de ley no calificando las circunstancias, sino el hecho directamente, que sería el acceso carnal con alguna persona, ya con las respectivas agravantes, ¿no es cierto? Tendría que ser sin consentimiento, acceso carnal, miembro viril, mediante la penetración, objetos y demás. Ujú. Eso nada más, yo creo que como existe el tema de derechos humanos, un poquito puede ser controversial, no puede ser muy fácil, puesto que lastimosamente en la sociedad, mientras más contemplación se tiene al delincuente, mayor es la estadística de delincuencia. Esa mi aporte, doctora, y un gusto saludarla, excelente clase y gracias por la enseñanza. Gracias, estimado Enrique. Bueno, existe un proyecto de ley que plantea la derogación del artículo del estupro, ¿sí? Este ha sido obviamente trabajado desde la interpretación legal y las técnicas legales que requiere una presentación de un proyecto de ley, ¿no? Debe seguir todo el conducto regular y por supuesto tiene que cumplir los elementos que exige la técnica legal para la derogación, abrogación o creación de de una norma, de una ley, de un artículo. Sin embargo, esto era importante que yo comente con ustedes porque hay esta posibilidad, pero más allá de que se cambie, de que se derogue, se elimine, no se derogue, se abrogue, lo que fuese, más allá de eso, es un tipo penal, es una forma de violencia sexual que debiera, y ahí se comparten criterios, ser o no ser eliminada, ¿sí? Falta mucho para llegar a esto.
En nuestro país estamos pasando por situaciones un poco más adversas, hay otros intereses en sala, en turno, en espera. La Asamblea Legislativa está ahora en sancionando normas de créditos para la profunda crisis que está golpeando a nuestro país. Es una legislatura saliente ya, por supuesto que no va a ser tratada en esta legislatura nada. Veremos con qué propuestas viene el nuevo gobierno, veremos con qué nuevo panorama nos encontramos respecto a los derechos humanos, pero sí se ha presentado esta propuesta de derogación del artículo de estupro o del delito de estupro, pero bueno, veremos luego de nuestras elecciones, de nuestros nuevos mandatarios, nueva asamblea, qué es lo que pasa, qué es lo que depara el futuro para el tema de los derechos humanos. Sin embargo, ha sido muy enriquecedor compartir con ustedes esta primera noche. No me voy sin leer el comentario de Carol Barroso que nos ha puesto en el chat. Bolivia es el segundo país de la región con mayores índices de violencia contra las mujeres. 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. De cada 10 personas que denuncian la violencia, 9 son mujeres. Cada día se registran 12 denuncias de violencia sexual. Yo dije hasta 10, pero esto ya está hasta 12. Y la realidad cada vez es más lacerante en temas de violencia. Creo que vamos a seguir compartiendo algunos criterios más la siguiente sesión. El próximo viernes los espero con el mismo ánimo de poder compartir y refrescar argumentos y refrescar temas. Vamos a ver un tema delicado, voy a pedir un poco de apertura. No pido que piensen como, y en realidad no solo es no es un criterio personal, son criterios legales. Vengamos con, no sé, tal vez con una mente bastante abierta para hablar del aborto, para hablar de la interrupción legal del embarazo, para comprender factores legales, científicos, y de pronto también podemos ver algunos religiosos. Nos estaremos reencontrando la siguiente semana. Que tengan buena noche y resto de semana muy bendecida para ustedes. Adiós. Gracias, doctora. Buenas noches. Saludos desde Sucre. Un abrazo. Gracias igualmente. Un saludo hasta allá. Muchas Buenas gracias, noches, doctora. hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, doctora. doctora. Muchas Buenas noches. gracias. Buenas Buenas noches. Hasta noches, luego. doctora. Gracias, hasta luego. Estamos sacando fotitos a la asistencia, entonces están varios, estábamos 28. Una maravilla. Que estén bien. Buenas noches, licenciado.